Mi padre me echó del departamento donde vivía y me dijo que ahora ese lugar sería para mi hermana y su esposo. Me soltó sin más que, si no me gustaba, no era su problema. Así que dejé de pagar el alquiler y, cuando después me llamaron muy enfadados, les contesté exactamente lo mismo, que no era asunto mío. Me llamo Alejandro, tengo 29 años, y durante toda mi vida he sentido que no soy más que una marioneta manejada por mi familia. Desde pequeño, mis padres, Manuel y Carmen, me enseñaron que la familia siempre va primero y que uno debe sacrificarse por lo suyo sin importar el costo. Nosotros te dimos todo. Alejandro, ahora te toca devolvernos el favor. Me decían una y otra vez. Y yo, como un niño obediente, crecí creyendo que esa idea era una verdad absoluta. Nunca me atreví a cuestionarla. Si ellos pedían algo, yo lo daba. Si ellos mandaban, yo obedecía. Siempre fue así, sin excepciones. Crecí en un hogar humilde, pero mis padres tenían grandes expectativas puestas en mí. No en mi hermana Laura, que es 2 años menor, sino en mí. Desde que era adolescente me repetían que yo sería el encargado de sacar a la familia adelante. Tú eres el hombre, Alejandro, tú tienes que cargar con todo, decía mi padre, Manuel, mientras mi madre, Carmen, asentía con una mirada que no admitía discusión. Laura, en cambio, siempre fue la consentida. Si ella quería algo, lo conseguía. Si cometía un error, no pasaba nada. Yo, por el contrario, vivía bajo un microscopio. Todo lo que hacía tenía que salir perfecto, porque según ellos, la familia dependía de mí. Cuando terminé la secundaria, trabajé y estudié al mismo tiempo para poder pagar la carrera de administración de empresas. No fue nada fácil, pero lo logré. Conseguí un buen empleo en una empresa de logística y, con el tiempo, mi sueldo empezó a aumentar. Me sentía orgulloso de mí mismo, aunque ese orgullo duró poco. En cuanto mis padres se enteraron de que ganaba bien, empezaron a pedirme dinero. Al principio eran cosas pequeñas. Alejandro, ayúdanos con la luz, que este mes vino muy cara. Después las peticiones crecieron. Que había que cambiar el refrigerador, que echara una mano a mis padres. Y yo, como siempre, obedecía. Pensaba que era mi deber, que eso era lo que hacía un buen hijo. Muy pronto, mis padres prácticamente se instalaron en mi billetera. Yo pagaba la renta de su casa, los servicios y hasta sus gastos personales. Si mi mamá quería un vestido nuevo, yo lo compraba. Si mi papá necesitaba arreglar el carro, yo ponía el dinero. Y además de eso, también pagaba cosas para Laura, su ropa, su celular, incluso sus salidas con amigas. Es tu hermana, Alejandro, tienes que ayudarla, me decían. Y yo, como un idiota, seguía diciendo que sí. No me malinterpreten, yo quería a mi familia. Pensaba que todo lo que hacía era por amor, porque ellos me habían criado y me habían dado un techo. Pero con el tiempo empecé a notar que no había reciprocidad. Nunca me preguntaban cómo estaba, nunca me daban las gracias, nunca reconocían mi esfuerzo. Para ellos yo era una máquina de dinero, y cuando no cumplía, me hacían sentir como el peor hijo del mundo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? Era la frase favorita de mi madre cuando me atrevía a dudar. Yo vivía en un departamento pequeño pero cómodo, que alquilé cuando conseguí mi primer ascenso. Era mi espacio, mi refugio. Ahí podía descansar del trabajo y, por unas horas, olvidarme de las exigencias de mi familia. Pero ni siquiera eso duró demasiado. Todo cambió cuando Laura se casó. Ella siempre fue la niña mimada de la casa y, a sus 27 años, anunció que se casaría con Diego, un tipo que, siendo sincero, nunca me cayó bien. No es que Diego fuera mala persona. El problema era que era bastante vago. Había perdido su empleo un par de años atrás. En vez de ponerse a buscar otro, se dedicaba a probar pequeños negocios que nunca llegaban a nada. Aún así, Laura estaba perdidamente enamorada y mis padres lo trataban como si fuera oro. Es buen chico, solo le falta una oportunidad, repetían siempre. Yo no lo veía tan claro, pero, como casi siempre, preferí callarme. Cuando anunciaron que se iban a casar, mis padres me llamaron enseguida. Alejandro, la boda de tu hermana tiene que salir perfecta. Es el día más importante de su vida y tú tienes que echar una mano, me dijo mi padre por teléfono. No me preguntaron si podía permitírmelo ni si me apetecía. Dieron por hecho que yo me haría cargo de los gastos. Y, fiel a mi costumbre, acepté. Me tocó pagar el salón, la comida, el vestido de Laura y hasta las flores. Cada vez que revisaba mi cuenta bancaria sentía un nudo en el estómago, pero me convencía de que estaba haciendo lo correcto. La familia siempre se apoya.
me repetía, usando las mismas frases que mis padres me habían metido en la cabeza desde niño. La boda salió perfecta, al menos para ellos. Laura estaba feliz, Diego sonreía como si lo hubiera conseguido todo, y mis padres no dejaban de presumir lo bien que había quedado todo. Nadie se molestó en darme las gracias. Ni un mensaje, ni una palabra. Para colmo, mi madre, mientras brindábamos, me soltó sin vergüenza. Espero que no te hayas quedado corto con el dinero, Alejandro, porque esto no podía fallar. Me guardé el enfado y seguí como si nada. Unos meses después, Laura anunció que estaba embarazada. La noticia me alegró, porque siempre quise ser un buen hermano y ahora también un buen tío. Pero junto a esa alegría vino el problema de siempre. Diego seguía sin trabajar. Y lo peor es que no parecía tener ninguna prisa por hacerlo. Estoy esperando una buena oportunidad, decía, mientras pasaba los días jugando videojuegos o saliendo con amigos. A Laura no le molestaba en absoluto. Diego está ocupado. Alejandro, no todos tienen tu suerte con el trabajo, me dijo una vez, como si mi sueldo fuera cuestión de suerte y no de años de esfuerzo. La situación entre Laura y Diego empezó a ir cuesta abajo. No podían pagar el alquiler y su piso estaba hecho un desastre. Mis padres, como siempre, ya tenían clara la solución. Yo. Alejandro, tu hermana necesita ayuda. No pueden traer un bebé a vivir así, me dijo mi madre en una de tantas llamadas. Y otra vez terminé enviándoles dinero para cubrir sus gastos. Pero esta vez ya estaban a punto de pasar un límite que ni yo podía aguantar. Era viernes por la noche y yo estaba en mi departamento, tranquilo después de una semana agotadora. Me había preparado algo sencillo para cenar y estaba viendo una película cuando escuché un camión detenerse afuera. No le di importancia hasta que alguien golpeó la puerta con fuerza. Me levanté, extrañado, y al abrir me quedé congelado. Delante estaba un camión de mudanzas, y junto a mis padres, Laura y Diego. Detrás de ellos, varios hombres bajaban cajas, muebles, una cuna y hasta una cama grande. Alejandro, deja sitio para los de la mudanza, dijo mi padre, Manuel, sin mirarme a la cara. Entró al departamento como si fuera suyo, seguido de mi madre, Laura y Diego, que llevaba una caja y sonreía de forma burlona. ¿Qué está pasando?, pregunté, con el corazón golpeándome fuerte en el pecho. Nadie contestó. Los de la mudanza siguieron entrando cosas al piso, una mesa, varias sillas, bolsas de ropa, incluso una lámpara que reconocí enseguida. Era la que Laura tenía en su antiguo cuarto. Oigan, ¿alguien me puede explicar qué demonios está pasando?, repetí, esta vez levantando la voz. Entonces mi padre se giró hacia mí con esa mirada autoritaria que siempre usaba para imponer silencio. Este departamento ahora es para Laura y Diego, dijo, como si estuviera dando una noticia sin importancia. Ellos necesitan un lugar donde criar al bebé, y tú tienes dinero para buscarte otro sitio. Si no te gusta, no es mi problema. Es tu deber como hermano. Me quedé paralizado. No podía creer lo que estaba oyendo. Ese piso lo había alquilado yo, lo pagaba yo, lo había conseguido con mi esfuerzo. Era mi casa. Y ahora, sin preguntarme, sin pedírmelo siquiera, me estaban echando como si sobrara. ¿Cómo que me vaya? Este es mi departamento. Yo pago la renta, yo pago todo aquí. Grité, sintiendo como la rabia me hervía por dentro. Mi padre soltó una risa fría, casi burlona. Somos tu familia, Alejandro. Esto es lo que uno hace por la familia. Empaca tus cosas y vete. No lo hagas más complicado. Mi madre, Carmen, se acercó y me puso una mano en el hombro, pero su gesto no tenía nada de cariño. Alejandro, no seas egoísta. Tu hermana está embarazada y necesita estabilidad. Tú eres joven, puedes arreglártelas. Miré a Laura esperando que dijera algo, que al menos mostrara un poco de vergüenza. Pero no, estaba ahí, con los brazos cruzados, mirándome con una sonrisa burlona. Ni con dinero te respetan, perdedor. Lárgate, dijo sin el menor remordimiento. Diego, a su lado, se rió. ¿De verdad me están echando de mi propio departamento?, dije, con la voz temblando de furia. Esto es una locura, no tienen derecho. No seas dramático, Alejandro, respondió mi padre, acercándose con esa actitud intimidante que siempre usaba. Tú haces lo que nosotros decimos. Siempre ha sido así y así va a seguir siendo. Empaca y deja el espacio a tu hermana. No, dije, la palabra salió sola. Era la primera vez en mi vida que lo hacía. No me voy a ir. Este departamento es mío, yo lo pago y yo lo mantengo. Si quieren que Laura viva aquí,
Que Diego consiga un trabajo y pague la renta. El silencio que vino después fue pesado. Mi padre me miró como si lo hubiera bofeteado. Mi madre abrió los ojos de par en par y Laura soltó una risa sarcástica. ¿Tú diciéndonos qué hacer? Por favor, Alejandro, no seas ridículo, dijo ella. Siempre has sido el débil de la familia. Haz lo que te dicen y déjanos en paz. Diego dio un paso hacia mí, inflando el pecho como para intimidarme. Escucha a tu padre, Alejandro. No hagas esto más feo de lo que ya es. La rabia que sentía era como un incendio. Durante años había aguantado exigencias, humillaciones y burlas. Lo había dado todo por ellos y aún así me trataban como si no valiera nada. Pero en ese momento algo dentro de mí cambió. No iba a seguir siendo su marioneta. Aún así, mi padre ordenó a los de la mudanza que sacaran mis cosas. Empezaron a sacar mi cama y mis muebles hasta la entrada del edificio. Me estaban echando y yo estaba solo contra 4. La discusión duró varios minutos. Mi padre gritaba. Mi madre me suplicaba que entrara en razón. Laura me insultaba y Diego seguía con su actitud de matón barato. Yo ya no escuchaba. Estaba harto. Al final, mi padre me lanzó un ultimátum. Tienes hasta mañana para irte, o te sacamos nosotros. No respondí. Fui a mi cuarto, cerré la puerta y empecé a empacar mis cosas. No era que tuviera miedo, sino que sabía perfectamente que esa pelea no la iba a ganar. Ellos eran 4 y yo estaba solo. Aún así, mientras metía mi ropa en la maleta, tomé una decisión clara. Esa iba a ser la última vez que permitiría que me humillaran. Me mudé a un departamento más pequeño que encontré casi de casualidad a última hora. No era tan bonito ni tan cómodo como el anterior, pero era mío y con eso me bastaba. Mientras iba desempacando, sentía una mezcla rara de alivio y rabia. Había sido un títere toda mi vida, pero eso se había terminado. No pensaba seguir siendo la billetera de mi familia. Lo primero que hice fue abrir la aplicación del banco. Cancelé todos los pagos automáticos del departamento que me habían quitado, la renta, la luz, el agua, el internet, todo. Si querían tratarme como a un extraño, entonces que afrontaran las consecuencias. No sentí culpa alguna. Por primera vez en mi vida, sentía que tenía el control. Esa noche me acosté con una sensación extraña, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Sabía que los problemas no tardarían en llegar, pero estaba preparado para enfrentarlos. Un mes después, el teléfono no dejó de sonar. Era Laura. Cuando respondí, su voz estaba cargada de furia. Alejandro, eres un maldito egoísta. Nos cortaron la luz y el agua, el casero vino y nos dio 5 días para pagar la renta o nos echa. ¿Qué demonios hiciste? Sonreí para mis adentros. Dile a Diego que consiga un trabajo y pague la renta, respondí tranquilo. Ese dejó de ser mi departamento el día que me echaron como a un perro. Eso no importa, gritó. Tú tienes que pagar. Siempre lo has hecho, no puedes dejar de hacerlo ahora. ¿Mi obligación? Repetí, sintiendo como la rabia volvía a encenderse. Mi obligación terminó cuando me humillaron y me sacaron de mi propia casa. Si quieren ese departamento, páguenlo ustedes. O mejor aún, que Diego haga algo por su familia. Laura se volvió histérica. Eres un desgraciado. Voy a llamar a papá y mamá, y te juro que te vas a arrepentir. Adelante, dije antes de colgar. No pasaron ni 30 minutos cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi padre, Manuel. Su voz era un rugido. Alejandro, eres un irresponsable. ¿Cómo te atreves a dejar a tu hermana en la calle? Es tu deber mantener a la familia. Activa los pagos ahora mismo. No, respondí con una firmeza que nunca antes había sentido. Estoy cansado de ser el banco de todos ustedes. Me trataron como basura, me humillaron, me echaron de mi propio departamento y ahora quieren que siga pagando. No, busquen a otro tonto para mantener sus caprichos. No me hagas enfadar, Alejandro, gritó. Si no pagas, olvídate de nosotros. Ya no eres parte de esta familia. Mi madre se metió en la llamada, llorando. Alejandro, ¿cómo puedes ser tan ingrato? Te dimos todo y ahora dejas a tu hermana sin casa, con un bebé en camino. Eres un monstruo. Sus palabras dolían, pero ya no como antes. No sentía culpa. Perfecto, dije con una calma que los descolocó. Si no soy parte de la familia, entonces sus cuentas tampoco son mi problema. Colgué antes de que pudieran decir algo más. Siguieron llamando durante horas, pero no contesté. Entré de nuevo a la banca en línea y cancelé los últimos pagos automáticos que quedaban, los de la casa de mis padres. Si querían vivir sin mí, que lo hicieran de verdad.
Apagué el teléfono y me senté en el sofá de mi pequeño departamento. Era un lugar sencillo, con muebles básicos y paredes casi vacías, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que era mío. No había nadie ordenándome qué hacer, nadie exigiendo mi dinero, nadie tratándome como un cajero automático. Me sentía libre, aunque con un nudo en el pecho. Al final, seguían siendo mi familia. Los había querido y ayudado durante años, y aún así me trataron como si no valiera nada. La tristeza y la rabia se mezclaban, pero la rabia pesaba más. No iba a dejar que me manipularan nunca más. 2 semanas después, me enteré de que Laura y Diego habían sido desalojados. El casero cumplió su palabra. Les dio los 5 días y, al no pagar, mandó a cambiar las cerraduras. Laura, ya con el embarazo bastante avanzado, y Diego, con la misma actitud de siempre, tuvieron que recoger sus cosas a toda prisa y mudarse a la casa de mis padres. No sentí pena. Tal vez debería haberla sentido por el bebé que venía en camino, pero simplemente no pude. No después de todo lo que me habían hecho. Además, la casa de mis padres tampoco estaba en buenas condiciones. Como yo había cancelado los pagos automáticos del alquiler y de los servicios, ellos también empezaron a tener problemas. Mi padre, que siempre había vivido confiando en mi dinero para mantener su forma de vida, no tenía ningún ahorro. Mi madre, que gastaba sin pensar porque Alejandro siempre paga, estaba desesperada. Y Laura con Diego, que nunca se habían preocupado por nada, ahora dependían de una casa que estaba a punto de hundirse por las deudas. Durante un tiempo no supe nada de ellos directamente. Bloqueé sus números para poder tener un poco de paz, aunque las noticias me llegaban igual por conocidos y vecinos. Tu hermana está furiosa contigo, me dijo una vez una amiga en común. Dice que por tu culpa están arruinados. Me reí. ¿Por mi culpa? Ellos me habían echado de mi propio departamento, me habían humillado y tratado como basura. Si alguien tenía la culpa, eran ellos. Un mes después del desalojo de Laura, estaba en mi nuevo departamento preparando café una mañana cuando alguien golpeó la puerta con tanta fuerza que pensé que la iban a tirar abajo. Abrí y ahí estaban todos. Mi padre, Manuel, con la cara roja de furia. Mi madre, Carmen, con los ojos hinchados de tanto llorar. Laura, con su barriga de embarazada y una mirada llena de odio. Y Diego, con esa actitud matón que siempre me había molestado. Nos saludaron y pidieron permiso. Entraron como si el lugar fuera suyo. Alejandro, eres un desagradecido, empezó mi padre, señalándome con el dedo. Por tu culpa nos desalojaron de todo, de la casa, del departamento, y ahora tu hermana no tiene dónde vivir con su bebé. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿Egoísta? Respondí, tratando de no perder la calma. Yo fui el que pagó sus cuentas durante años, el que puso el dinero para la boda de Laura, el que mantuvo su casa, sus servicios y sus caprichos. ¿Y ahora soy egoísta porque por fin dije basta? Mi madre se acercó, con lágrimas en los ojos. Alejandro, por favor, somos tu familia. No puedes hacernos esto. Tu sobrino necesita un hogar. ¿No te importa? ¿Y a ustedes les importe yo? Contesté, alzando la voz. Les importó cuando me echaron de mi departamento, cuando me humillaron delante de los de la mudanza, cuando Laura me llamó perdedor y me dijo que me largara. ¿Les importó todo el dinero que me sacaron sin darme ni las gracias? No me vengan ahora con que yo soy el malo. Laura dio un paso al frente, furiosa. Tú tienes la obligación de ayudarnos. Siempre lo has hecho. No puedes dejar de pagar todo solo porque te dio un berrinche. Por tu culpa estamos en la calle. ¿Por mi culpa? Dije, casi riéndome de lo absurdo. Dile a Diego que consiga un trabajo, que se levante del sofá y haga algo por su hijo. Ese departamento era mío, Laura. Yo lo pagaba. Y entre tu marido y nuestros padres me echaron como a un perro. Ahora asuman las consecuencias. Diego, que hasta ese momento había estado callado, dio un paso hacia mí, sacando pecho. Cuidado con lo que dices, Alejandro. No te pases de listo. Activa los pagos ahora mismo o te va a ir mal. Lo miré fijamente, sin retroceder. Por primera vez no sentí miedo. ¿Y qué vas a hacer, Diego? ¿Golpearme? Adelante, inténtalo. Pero te aseguro que no voy a pagar ni un peso más. Si quieren dinero, consíganlo ustedes. Yo ya no soy su banco. La discusión se calentó tanto que por un momento pensé que Diego se me iba a venir encima. Mi padre lo detuvo, pero no porque quisiera evitar una pelea, sino porque sabía que la violencia no les iba a servir de nada. Alejandro, esto no se va a quedar así, dijo, con la voz temblándole de rabia. Eres una vergüenza para esta familia.
No le respondí. Abrí la puerta de par en par y dije con voz firme: «Entonces váyanse de mi casa. Y no me busquen más». Laura empezó a gritar, mi madre rompió a llorar y Diego murmuraba insultos por lo bajo, pero ya no podían hacer nada. Finalmente, se rindieron y se marcharon. Mientras veía cómo sus siluetas se perdían por el pasillo, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Había perdido mi familia, sí, pero al mismo tiempo sentía que por fin me había encontrado a mí mismo. Un mes después me enteré de que mis padres, Laura y Diego, habían terminado viviendo juntos en un departamento pequeño y destartalado en las afueras de la ciudad. Diego, por primera vez en años, tuvo que ponerse a buscar trabajo. No consiguió gran cosa, solo un empleo de repartidor que apenas alcanzaba para mantenerlos, pero al menos era algo. Mis padres, acostumbrados a vivir gracias a mi dinero, tuvieron que adaptarse a una vida mucho más sencilla. Laura, según lo que me contaron, estaba furiosa, aunque ya no tenía a quien culpar más que a ella misma y a su marido. Yo corté todo contacto con ellos. Bloqueé sus números, borré sus mensajes y, cuando alguien me preguntaba por mi familia, simplemente cambiaba de tema. No fue fácil. Algunas noches me quedaba pensando si realmente había hecho lo correcto. Al fin y al cabo, seguían siendo mi familia. Pero entonces recordaba las humillaciones, las burlas y la manera en que me trataron como si no valiera nada. Y esa duda se iba. Hoy puedo decirlo sin miedo. Soy libre. No soy la marioneta de nadie. No soy el banco de nadie. Soy Alejandro y, por primera vez en mi vida, estoy viviendo para mí.